Era imposible decir con certeza cómo había llegado hasta allí. La sensación de haber caminado durante horas, o tal vez días, se confundía con un vacío temporal en el que el tiempo parecía ser una mentira. Los poolrooms se extendían a su alrededor como una jaula infinita, una red laberíntica de corredores interminables y piscinas que parecían abrirse en todas las direcciones sin razón aparente. Los azulejos, pulidos y húmedos, reflejaban una luz blanca y difusa que no emanaba de ninguna lámpara ni ventana visible. No había cielo ni tierra, solo ese espacio extraño, detenido en un perpetuo crepúsculo artificial. El olor era lo primero que lo asfixiaba, una mezcla pesada de cloro y humedad, con un trasfondo metálico que le recordaba al hierro oxidado o a la sangre. Cada inhalación le quemaba los pulmones y sembraba en su pecho una angustia que se volvía más densa con cada paso. Su mirada intentaba buscar referencias, cualquier detalle que pudiera darle un punto de anclaje para entender dónde estaba, pero no había nada más que la repetición obsesiva de esos pasillos infinitos, esos charcos de agua quieta y ese silencio perturbador que parecía absorber hasta el más leve sonido. Pero no estaba solo, o al menos, esa certeza comenzaba a nacer en su mente como una semilla oscura. Un parpadeo en el rabillo del ojo, una sombra que no correspondía con la luz ni con el reflejo de su cuerpo. Algo más que no pertenecía a ese lugar, una presencia que parecía observarlo desde los límites de su percepción. Su respiración se aceleró, tratando de racionalizar la sensación, pero la ansiedad ya había echado raíces profundas. Intentó avanzar, aunque sus pasos parecían perderse en el vacío, cada pisada devolviendo un eco ahogado que desaparecía sin resonar. El agua era una entidad propia dentro de aquel espacio imposible. A veces era un espejo pulido que reflejaba no su rostro, sino paisajes que nunca había visto, cielos tormentosos, mares bravos, bosques muertos bajo lunas quebradas. Otras veces, era un abismo negro, insondable, que parecía absorber la luz y todo vestigio de realidad. Se acercó a uno de esos charcos, intentando ver su reflejo, y vio algo distinto, una imagen distorsionada, un rostro que imitaba el suyo pero con los ojos vacíos, sin vida, y una sonrisa torcida que lo heló por dentro. La presión en su cabeza aumentaba, como si los poolrooms quisieran perforar su mente y extraer cada pensamiento. El silencio comenzó a quebrarse por un murmullo lejano, casi inaudible, un susurro que parecía llegar desde todas partes y ninguna a la vez. Era un lenguaje incomprensible, una mezcla de voces solapadas que rozaban la locura. Quiso gritar, pero la voz no salió, como si el aire mismo le negara el sonido. Las paredes se movían, lentamente, imperceptiblemente, como si respiraran. En un pasillo que parecía haberse alargado más de la cuenta, una puerta apareció frente a él, una puerta de madera desgastada, fuera de lugar en ese mundo de azulejos y agua. La abrió con manos temblorosas, esperando encontrar una salida, pero del otro lado solo había más poolrooms, más agua, más infinito. Y algo más, un murmullo más claro, como un lamento lejano, que lo llamó por su nombre, o al menos eso creyó escuchar. La mente comenzó a perderse en esa repetición, en la imposibilidad de avanzar, de escapar. Los poolrooms no eran un lugar, sino un estado, un laberinto mental donde la realidad y la locura se entrelazaban sin remedio. La silueta apareció entonces en el reflejo del agua, más definida esta vez. No era humana, o al menos no como él la entendía. Una figura oscura, deformada, con ojos que brillaban como carbones encendidos, que lo observaba sin parpadear. Sintió el agua subir lentamente, hasta mojar sus tobillos, luego las piernas. Un frío que no tenía nombre se apoderó de su cuerpo, y supo que estaba atrapado en ese ciclo sin fin. Las voces crecían, las sombras se acercaban, y la mente se fragmentaba en pedazos dispersos como el agua que lo rodeaba. Así comenzó la caída en los poolrooms, el descenso a un abismo donde ni siquiera la luz podía seguirlo, y la realidad se disolvía en el eco de sus propios pasos, que nunca terminaban. El agua ya le llegaba hasta las rodillas cuando comprendió que sus pasos ya no marcaban el ritmo de su avance, sino que eran absorbidos por aquel océano inexplicable que lo rodeaba. A cada intento de avanzar, los pasillos parecían oscilar, doblarse y multiplicarse. Miraba hacia atrás y veía el mismo corredor idéntico, repetido 1000 veces, como un espejismo fracturado que no reconocía. Su respiración se hacía entrecortada, cada inhalación se llenaba de un aire denso y pesado que parecía querer llenar su pecho con arena, sofocándolo poco a poco. El frío ya no era solo físico, era un frío que se alojaba en el pensamiento, una congelación del alma que le hacía dudar de cada memoria, de cada instante vivido. Intentó recordar quién era, cómo había llegado allí, pero los recuerdos se le escapaban, como gotas de agua entre los dedos. En su lugar, surgían imágenes desconectadas, voces distorsionadas, rostros sin rasgos, una sensación de caída libre que nunca terminaba. Las paredes comenzaron a gotear agua, pero no era agua común.
El líquido tenía un brillo extraño, casi iridiscente, que en la penumbra parecía contener pequeñas luces como si el agua misma albergara estrellas atrapadas. En un momento, una gota se desprendió y al caer en su mano le quemó, como si fuera ácido, dejando una marca invisible que ardía bajo la piel. La angustia creció al darse cuenta que no era solo su cuerpo el que sufría, sino algo más profundo. Aquella marca parecía grabar en su conciencia un mensaje que no lograba descifrar. A lo lejos, la silueta oscura volvió a aparecer, ahora más cercana y más real. Su presencia era tangible, como una sombra que proyectaba un frío que helaba la sangre. Sin embargo, cada vez que intentaba mirarla directamente, ésta desaparecía, como un espectro que se desvanecía en la niebla. El sonido volvió a intensificarse, un latido que parecía sincronizarse con el suyo, envolviéndolo en una presión insoportable que lo empujaba a la locura. En el fondo de una de las piscinas, vio un destello. Hundió la mano para tocarlo, y el agua lo envolvió en una oscuridad total. En esa oscuridad, la mente se vació por un instante, y en ese vacío se reveló una verdad terrible. Estaba atrapado en un ciclo eterno, donde cada paso y cada intento de huida no hacían sino arrastrarlo más profundo hacia el abismo. Los pool rooms no solo eran un lugar físico, sino un laberinto de su propia mente, un reflejo distorsionado de sus miedos más profundos. Un susurro, apenas audible, le habló desde la nada: no hay escape. No hay fuera. La voz no tenía cuerpo ni forma, pero cada palabra calaba como un cuchillo. Intentó gritar, pero el sonido se perdió en el agua, mezclado con los ecos y los lamentos invisibles que reverberaban por todo el lugar. Mientras la presión aumentaba, sintió cómo su conciencia se fragmentaba. Los pasillos ya no se distinguían entre sí, y las piscinas se multiplicaban hasta formar un mar sin orillas. En la superficie del agua, figuras borrosas flotaban, caras distorsionadas que clamaban ayuda o tal vez eran ecos de otras almas atrapadas. Pero lo que más aterraba era la sensación de que él mismo comenzaba a convertirse en uno de ellos, una sombra más en ese vasto océano de locura. De repente, el suelo cedió y cayó. No fue una caída física, sino un descenso mental. La realidad se rompió en 1000 fragmentos y se sumergió en un abismo oscuro y silencioso. Pero dentro de ese abismo, la luz volvió a encenderse. No era luz de sol ni de lámpara, sino un resplandor que parecía surgir desde dentro, un fuego frío que iluminaba formas imposibles y paisajes que no deberían existir. Allí, en ese nuevo plano, la figura oscura lo esperaba, no como un enemigo, sino como un guardián de secretos. Sus ojos ardían con una sabiduría terrible y milenaria. Intentó hablarle, pero las palabras se ahogaron en su boca. La criatura extendió una mano hacia él, y en ese gesto sintió el peso de todas las preguntas sin respuesta y la promesa de que la verdad no era algo que pudiera soportar. El frío se transformó en un vacío absoluto, y la mente se rindió a ese abismo silencioso. No sabía cuánto tiempo pasó en ese limbo, o si el tiempo había dejado de existir por completo. Solo sentía que algo dentro de él se fracturaba, que la cordura se deshacía en 1000 hilos de desesperación. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba otra vez en un pasillo húmedo, el olor a cloro y humedad le golpeó el rostro con la misma intensidad. Pero algo había cambiado, ya no era el hombre que había entrado. Una parte de él se había perdido en los pool rooms para siempre. Y la voz volvió a susurrar desde las sombras: la eternidad es aquí. La mente, en el breve respiro que le concedía la aparente normalidad de ese pasillo, intentaba reconstruirse a sí misma. Pero era inútil, los pool rooms no permitían la reconstrucción, solo la destrucción lenta y meticulosa. Avanzó tambaleándose, con el agua lamiendo ya sus muslos, y cada paso resonaba en un eco vacío que parecía surgir no solo del espacio físico, sino de las profundidades mismas de su ser. La sensación de que el espacio se expandía y contraía a voluntad, como si respirara, aumentaba hasta volverse insoportable. El pasillo se alargaba y giraba en ángulos imposibles, con charcos que se extendían hacia los rincones más oscuros, reflejando visiones que parecían burlarse de su cordura. En un instante, una corriente fría lo atrapó por sorpresa, arrastrándolo hacia una piscina que no debería existir, un espejo líquido más profundo que cualquier abismo. Al caer, el agua no solo mojaba su piel, sino que invadía su mente. Sentía como si cada gota fuera un hilo que se enredaba alrededor de sus pensamientos, estrangulándolos lentamente. En esa inmersión, vio fragmentos de otras vidas, recuerdos ajenos, emociones ajenas, imágenes confusas que no comprendía pero que le resultaban dolorosamente familiares. Emergió jadeando, solo para encontrarse en un espacio que no tenía paredes ni límites. El agua parecía extenderse hasta el infinito, y la línea donde el agua y el aire debían encontrarse desaparecía en una neblina espesa que se tragaba todo. La figura oscura volvió a aparecer, esta vez flotando silenciosa sobre la superficie, con una sonrisa que parecía deformar el aire a su alrededor. Los ojos, dos carbones incandescentes, lo atravesaron como si le leyeran el alma y lo condenaran. Intentó huir,
pero los poolrooms cambiaban a su alrededor con una voluntad propia, reordenando sus pasillos, multiplicando sus piscinas, encerrándolo en un círculo interminable de agua y azulejos. El miedo se volvió paranoia. Cada sombra parecía una amenaza, cada susurro un eco de sus propios pensamientos más oscuros. Comenzó a cuestionar su identidad, a preguntarse si alguna vez había existido fuera de aquel espacio. ¿Era acaso una memoria perdida, un pensamiento atrapado en esa prisión líquida? En un momento de lucidez desesperada, tocó el agua y vio cómo su reflejo se fracturaba en 1000 pedazos, cada fragmento mostrando una versión diferente de sí mismo, roto, distorsionado, consumido por la locura o convertido en la misma sombra oscura que lo perseguía. Una risa siniestra brotó de su garganta, una mezcla de terror y aceptación. Las voces se hicieron más intensas, hasta volverse un clamor ensordecedor. Intentó cubrirse los oídos, pero el ruido penetraba su mente, corrompiendo cada pensamiento, alimentando una tormenta interna que amenazaba con devorarlo. La piscina a sus pies comenzó a agitarse, el agua se volvió negra como tinta y surgieron figuras difusas, espectros de seres que habían caído antes que él, atrapados en la misma condena. Sintió las manos de esas sombras aferrándose a sus piernas, tirando de él hacia las profundidades. Luchó contra el peso de la desesperación, pero la fuerza era abrumadora. La silueta oscura se acercó y, sin tocarlo, hizo que la presión en su pecho se intensificara hasta hacerlo caer de rodillas. En ese momento, la mente se rompió en 1000 fragmentos, y una oscuridad absoluta lo envolvió. Cuando volvió a despertar, estaba nuevamente en un corredor, pero ya no importaba dónde ni cuándo. Sabía que era un prisionero eterno de los poolrooms, condenado a vagar por ese laberinto sin fin, su identidad diluyéndose en un mar de locura y agua estancada. Los pasillos comenzaron a latir con un pulso sordo, una vibración rítmica que parecía sincronizada con el palpitar agónico de su corazón. El agua, en sus charcos y piscinas dispersas, reflejaba no solo la luz mortecina que no tenía fuente, sino también sombras que danzaban sin cuerpo, espectros sin forma que se deslizaban por la superficie con movimientos imposibles. Cada vez que intentaba fijar la mirada en ellos, se desvanecían, como fantasmas esquivos que lo vigilaban desde el borde de la cordura. Sus pensamientos se volvían pesados, como si cada idea estuviera saturada de un plomo mental que lo hundía más en el abismo. La atmósfera era opresiva, una mezcla de humedad y silencio que se rompía solo por el eco lejano de goteos y susurros indescifrables. Intentó gritar para romper ese silencio, pero solo surgió un eco sordo que parecía burlarse de su desesperación. La sensación de estar observado crecía con cada paso. Algo lo seguía, una presencia que nunca se mostraba del todo, que parecía jugar con él, retándolo a enfrentar sus propios miedos. En un momento, sus manos tocaron el agua fría de una piscina que, a diferencia de las demás, reflejaba una habitación, una casa, recuerdos fragmentados de una vida que sentía vagamente como suya. Pero la imagen se distorsionó, los muebles se disolvían en sombras y las paredes se curvaban hasta convertirse en una jaula líquida. Los poolrooms no solo consumían el espacio, sino también la memoria y la identidad. Sentía cómo su mente se deslizaba hacia la locura, cómo cada intento de racionalizar lo que veía y sentía se deshacía en un caos de emociones contradictorias. El agua comenzó a subir, ahora a la altura de su cintura, y con ella una presión insoportable que parecía querer aplastar sus pensamientos, sus recuerdos, su alma. De repente, una risa quebrada emergió de las profundidades, un sonido siniestro que no pertenecía a ningún ser humano. La risa se transformó en un grito y ese grito en un susurro que parecía hablarle en una lengua que su mente no podía comprender, pero que entendía en su esencia, una advertencia, una condena. La figura oscura apareció otra vez, esta vez más cercana, flotando justo frente a él, y su sonrisa era un abismo de vacío y desesperación. Intentó apartarse, huir, pero las paredes comenzaron a cerrarse, el espacio se encogió como una trampa. Su cuerpo empezó a hundirse lentamente en el agua negra que ahora cubría sus muslos, sus caderas. Las sombras emergieron del agua, tocando su piel con dedos invisibles que quemaban y helaban al mismo tiempo. La realidad se distorsionaba, los poolrooms se volvían un sueño febril del que no podía despertar. En ese momento, entendió la verdad más terrible: no había ningún fuera, ningún escape. Solo ciclos infinitos de agua, pasillos, sombras y voces que devoraban la mente. La sensación de ser una pieza diminuta, atrapada en una maquinaria inmensa y cruel, lo aplastaba hasta que su voluntad se quebró. Y mientras su mente se sumergía en la oscuridad, una última imagen quedó grabada: la figura oscura extendiendo una mano, ofreciéndole no salvación, sino una eternidad en el abismo de los poolrooms, un lugar donde el tiempo, la memoria y la cordura se disuelven en un eco sin fin. La presión se volvió insoportable, una fuerza invisible que le apretaba el pecho como si miles de manos hundieran su ser en el fondo insondable de un océano sin fin.
Los pool rooms se deslizaban a su alrededor, cambiando sin lógica, distorsionando cada instante hasta borrar toda esperanza. Ya no era un hombre, sino un reflejo roto, un eco atrapado en ese espacio líquido y eterno. Las sombras se multiplicaban, danzando con una cadencia hipnótica, susurrando secretos que desangraban su mente. La figura oscura, ahora imponente y omnipresente, extendió su mano una última vez. No era una invitación, sino un mandato silencioso. Sintió cómo sus pensamientos se disolvieron, cómo la identidad que había sido se desvanecía como tinta en agua. El tiempo dejó de existir. No había principio ni fin, solo un interminable vaivén de agua, luz y sombra. En esa eternidad líquida, entendió la última verdad. Los pool rooms no eran un lugar, sino un destino, una prisión para almas errantes que se perdían en la lógica quebrada del infinito. Y así, sin un final, sin un escape, se convirtió en parte de los pool rooms, una presencia más en el agua oscura y los pasillos infinitos. Un susurro más en la melodía eterna de la locura y el olvido. Suscríbete y activa la campanita, porque algunos lugares no existen para ser contados, solo para ser repetidos.